Buen día, profesora. Buen día, compañeros. Nosotros somos del grupo 5, conformado por mi persona, David Bolaños, Martín Bolaños, Jerry Peña David Lucero. y José Pino. Nuestro tema es una aplicación práctica sobre las propiedades de los líquidos, específicamente la tensión superficial. La tensión superficial se la puede definir como la propiedad de la superficie de un líquido por la cual es capaz de resistir una fuerza externa. La tensión superficial es una consecuencia de las fuerzas intermoleculares, en este caso de la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión se encarga de mantener unidas las moléculas entre sí. Sin embargo, podemos ver que hay un ligero separamiento o una ligera distancia entre cada una de estas moléculas. De este modo existen las fuerzas de cohesión. Sin embargo, como podemos ver, en la superficie del líquido, la atracción neta es hacia abajo o hacia el interior del líquido, y por encima de su superficie no hay ninguna fuerza. Entonces, como la atracción neta es hacia abajo, se crea una barrera consistente entre la atmósfera y el agua. La tensión superficial también provee una especie de pared, que es lo que permite que se formen las burbujas y tengan una forma esférica. La forma esférica es algo que le ayuda a la burbuja a usar la menor cantidad de energía para mantener su forma. teniendo en cuenta que mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares de atracción de un líquido, mayor será su viscosidad. Es así que se considera a esta propiedad como una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Hablando en el contexto de las burbujas eternas, la viscosidad de un líquido circundante puede afectar a la formación, movimiento y estabilidad de las burbujas. A partir de este último aspecto, la mayor resistencia del fluido evita que la burbuja se rompa fácilmente, pues la película delgada de la burbuja tiene más tiempo para resistir la tensión y no desintegrarse. La volatilidad es una propiedad presente en líquidos. Mide la tendencia con la que las moléculas más cercanas a la superficie del líquido cambian a fase de vapor. Esto debido a que alcanzan la energía suficiente para proceder con el cambio de fase sin la presencia de una fuente de calor continua que les suministre energía en forma de calor. Como consecuencia del cambio de fase, la superficie del líquido presentará vapor que, mientras mayor será la volatilidad de la mezcla líquida, mayor será la concentración de vapor que se disipe en la atmósfera circundante. Si el recipiente que contiene el líquido es cerrado, transcurrido un tiempo tendremos un equilibrio dinámico entre las moléculas que cambian a fase de vapor y aquellas que cambian a fase de condensación. Por el contrario, si el recipiente es abierto, no se alcanza el equilibrio y transcurrido cierto tiempo, el líquido se evaporará de todo. Las variaciones que se presentan en una burbuja debido a la volatilidad que presenta el líquido del cual se forma están relacionadas con la composición química de la misma. Si el líquido es altamente volátil, la superficie de la burbuja puede experimentar evaporación rápida, perjudicando su estabilidad y disminuyendo su tamaño. El incremento de la presión interna de la burbuja se ve contribuido por las moléculas que rápidamente cambian su fase a vapor, lo que conlleva una expansión de su superficie hasta que una zona débil de la película tensionada colapse. La volatilidad de un líquido suele correlacionarse con una menor tensión superficial. Esto significa que las burbujas formadas en líquidos volátiles son menos estables estructuralmente y se rompen fácilmente. Es un ingrediente clave para hacer burbujas resistentes y elásticas. Su función principal es retardar la evaporación del agua en la película de jabón, haciendo que las burbujas duren más tiempo y sean más flexibles. Esto es esencial para crear burbujas que no solo sean grandes y brillantes, sino que también puedan rebotar en las superficies sin explotar de inmediato. La glicerina aumenta la viscosidad de la mezcla, fortaleciendo la estructura de la burbuja y permitiendo que soporte mejor el contacto con las manos u otros objetos recubiertos de lana u otros materiales. Sin glicerina, las burbujas se desinflarían rápidamente y serían mucho más frágiles. Por eso es un ingrediente imprescindible en el proyecto que estamos realizando. Para la realización de este experimento, los materiales que usamos fueron glicerina, agua, detergente líquido y un tazón para hacer la mezcla. Para la parte práctica de nuestro proyecto, vamos a crear burbujas que rebotan. Para esto, vertiremos 600 mililitros de agua. A continuación, procedemos a vertir 60 mililitros de jabón líquido. Y por último, vertimos 25 mililitros de glicerina. Una vez finalizado el procedimiento, vamos a realizar la demostración de cómo las burbujas rebotan a través de distintas superficies.